Hola, yo soy Patricia Cruz y esto es De las tinieblas a la luz. De la muerte a la vida, Cristo me resucitó. Fui esclavo, hoy soy libre, mis cadenas se rompió. Ya lo viejo ha pasado, soy... Bienvenidos a este espacio donde escucharemos a diferentes personas que nos contarán cómo es que su vida cambió conociendo a Jesús, cómo es que su vida dio un giro de 180 grados, cómo es que salieron de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. Así que te invito a que puedas abrir tus oídos, disponer tu corazón y te atrevas a ser alumbrado por Jesús. Bueno, buenas noches, bienvenidos, espero que disfruten este espacio. El programa se llama De las tinieblas a la luz y esta es la primera noche, así que vamos a iniciar con una persona que yo conozco desde hace aproximadamente un poquito, como que 15 años, algo así. Y bueno, su trayectoria es mucho antes, ¿no? Ella conoce a Dios cuando tenía aproximadamente 12 años, en un momento crucial de su vida, y ella lo va a contar por qué, ¿no? Y además, a esa edad, ella siente el llamado de Dios. Su nombre es Ninela, ella siente el llamado de Dios, y ahorita actualmente es pastora, ¿no? De la comunidad Unción Fresca. Tiene 2 sedes, una que queda en Hernán Bedoya Forga, segunda etapa, aquí en Arequipa, y otra sede que la tenemos en el Cercado y ahora se reúnen todos los domingos en José Luis Bustamante y Rivero. Yo pertenezco a esa comunidad y obviamente tenía que empezar con ella, porque es mi pastora. Entonces la presento, ¿no? Buenas noches, pastora Ninela, ¿cómo estás? No se escucha. Buenas noches, Pati. Qué gusto de estar contigo. Buenas noches, pastora. Bueno, un gusto también para mí tenerte aquí. Entonces, bueno, como decía, este es un espacio para que podamos hablar acerca del testimonio que tienes. Cuando tú eras pequeña, ¿no? A los 8 años, si no me equivoco, te declaras atea. ¿Cuál es la razón por la cual te declaras atea? En realidad yo recibo una formación a través de mi papá desde muy pequeña, porque mi papá era ateo, marxista, leninista, maoísta, sendero rojo, pensamiento Gonzalo. Algunos que me quizás entiendan lo que estoy diciendo, otros no mucho. Y desde muy pequeña él inculcó en mí la lectura, especialmente la lectura de libros como los libros de Mao Zedong, El Capital y la evolución de las especies y otros libros, de manera que a los 8 años ya, habiendo encontrado una religión muerta, habiendo encontrado que no había nada en los rituales, en las cosas que celebraba la gente, yo me convencí que mi papá tenía toda la razón y la religión era el opio del pueblo, Dios un invento de los hombres y todas estas cosas que él me había venido aleccionando durante muchos años. Así que tomé la decisión de declararme atea yo también a esa corta edad. Wow. Y bueno, ¿no te obligaban a ir a misa? ¿No te obligaban a ir a alguna reunión? No, es que en realidad mi mamá, aunque era una persona católica de nombre, como muchos, no era tampoco practicante, ¿no? Y la persona dominante en casa era mi papá. Entonces no había ninguna obligación. Yo asistí a varias ceremonias, incluso hice mi primera comunión. De allí es que tomo la decisión al ateísmo porque esperaba encontrar algo. Esperaba encontrar, me habían contado historias de santos, de personas que habían tenido encuentros fuertes con Dios, que sus vidas habían sido tocadas, pero no lo encontraba. Entonces, por ese motivo llegué a la conclusión que todo era mentira y que lo real era solo lo que podía ver y tocar, y lo único que tenía que creer era en esta vida y en nada más. Y en los colegios en los que estuviste, ¿cómo hiciste con este tema de
religión, ¿no? Porque también nos enseñan religión, ¿no? Acá es una materia. Bueno, coincidentemente, cuando paso a sexto grado, el colegio en el que yo estaba, que era un colegio católico bastante religioso, donde aprendí acerca de la Eucaristía y estas cosas, no tenía ya secundaria para mujeres, solamente era para varones. Y me cambian a un colegio que era cristiano, no católico, pero cristiano, y en este colegio ya no tenían este tipo de rituales, pero tenían una enseñanza de la Biblia muy profunda, muy fuerte, con memorizar versículos bíblicos, y es allí donde algo empieza a moverse dentro mío, porque por un lado no eran testimonios de personas de hace siglos los que empiezo a escuchar, sino de los mismos compañeros. Recuerdo mucho el testimonio del muchacho Javier Banda, de quinto de media, que se paró delante de todos en el escenario y decía, Cristo ha cambiado mi vida. Si un día ven un loco gritando en el tuturutu que Cristo vive, puede ser que sea yo. Y yo decía, y realmente estos muchachos están locos, ¿qué puede haberles sucedido, ¿no? Y por el otro lado, la enseñanza razonable, no solamente el hecho de creer porque tienes que creer y porque todos creemos, sino que empezaron a demostrarme con versículos bíblicos uno tras otro y con pruebas históricas cómo Jesús había cumplido las profecías del Antiguo Testamento. Eso empezó a generar cuestionamientos en mi interior. ¿Cómo podía haber un hombre que cumpla un montón de profecías, un montón de escritos? Yo había pensado hasta entonces que todos los escritos del Antiguo Testamento eran de locos y que no tenían ninguna relación uno con otro. Pero ahora de pronto me mostraban cómo todos estaban conjuncionados, cómo todos apuntaban a un mismo norte, y ese norte era Jesús y había cumplido todo. Por medio del razonamiento al que yo estaba acostumbrada, empecé a ver como que esto era muy rarísimo, ¿no? Claro. Y por otro lado, había muchos versículos que daban vueltas a mi cabeza y que me cuestionaban y me confrontaban, que yo trataba de hacerles el quite, ¿no? Nos participábamos de oraciones, le llamaban la apertura, en las cuales yo no oraba, por supuesto, me quedaba mirando, pero había estos toques de vida actual, estas personas hablando testimonios actuales, y había estos toques de la palabra, pero siendo enseñada de una manera coherente y consistente, que iban generando cuestionamiento en mi interior, a pesar de que yo estaba, digamos, ahí en cierta forma obligada, no voluntariamente participando de las reuniones. Wow, entonces eso empieza a mover un poco tu interés, ¿no? Y empiezas a considerar que tal vez hay alguien superior. Hay una parte una vez que contaste, ¿no? Que a mí me impactó mucho cuando lo retaste a Dios. No sé si nos puedes compartir un poco de eso. Es cierto, hasta ese momento, digamos, mi mayor héroe, mi mayor referente en la vida era mi papá. Y él era todo para mí, ¿no? Él era el que lo sabía todo. Pero mi papá cometió varios errores, como dicen popularmente, sacó los pies del plato, esto destruyó totalmente mi familia. Era un tiempo muy contradictorio, ¿no? El hombre que lo sabía todo, que todo lo podía, que lo hacía todo bien, de pronto estaba destruyendo todo. Y por otro lado, escuchaba de un Dios que sí podía hacer las cosas y que sí era fiel y que sí estaba a tu lado siempre. Es en ese momento y en esa disyuntiva que un día saliendo hacia el colegio, simplemente después de ver muchas cosas en casa, levanté los ojos al cielo y le dije a Dios, mi primera oración sincera, ¿no? Le dije, si existes, haz algo, porque yo no puedo más con esta vida. Si existes, haz algo para que yo te conozca. Y lo sorprendente para mí en ese momento es que realmente Dios empezó a hacer algo. Seguí caminando unos pasos más y le dije, bueno, al menos podrías hacer que llegue temprano al colegio, porque yo estaba saliendo tarde para el colegio y me había dejado la movilidad. Era una niña de segundo de media, ¿no? Y salgo a la puerta y estaba parado la movilidad del vecino en la puerta de mi casa.
Me vieron y me dijeron, te dejó tu movilidad, te llevamos. Y llegamos justo un minuto antes de que toque el timbre y yo empecé a decir, ¿me escuchaste? Tal vez me escuchaste. No, creo que es pura coincidencia. Pero ya había una cantidad de interrogantes dentro mío, ¿no? Y seguían sumándose. La otra cosa con la que yo pude saber que había una respuesta de parte de Dios es que mi mayor drama de ese momento era que mi mamá se había intentado suicidar por 3 veces y habían sido intentos muy dramáticos, muy terribles, de los cuales yo había sido partícipe porque me había mandado a mí a comprar las pastillas, me había pedido a mí los cuchillos, clavo, martillo, los instrumentos con los que había intentado dañarse. Y a la semana de esta oración que yo hice, la secretaria de mi papá invitó a mi mamá a una reunión de oración de un grupo carismático y mi mamá vino transformada. Wow. Ya empezó siendo otra persona en el sentido que ya no estaba buscando morir, empezaba a buscar cómo vivir, a luchar. Para mí esa fue la prueba más fuerte de que algo estaba empezando a suceder en mi hogar. Wow. ¿Y cuál fue el punto crucial donde ya sí, o sea, tenías la duda, ¿no? Antes, pero ¿cuándo fue el punto crucial donde dices, no, ya, sí, o sea, Él existe, Él es real, Dios es verdad, ¿no? Es verdadero. Bueno, en medio de todo este drama familiar, tú entenderás que a mí no me interesaba para nada estudiar. Claro. Entonces saqué muy malas notas en el colegio, en el segundo grado de media, por lo cual aconsejaron a mis padres cambiarme de colegio. Al final es que repetí el grado y para que no me molestaran los compañeros aconsejaron cambiarme de colegio. En ese momento mi madre ya tenía una relación con Dios. Claro. No una relación todavía muy, digamos, con mucho conocimiento, con mucha base, pero una relación bastante fuerte con Dios. Y ella oró a Dios para saber a qué colegio llevarme. Esto fue sorprendente también porque ella vio el letrero de un colegio y ella decía en su corazón, este es el colegio para mi hija. Fue a pedir la vacante y le negaron porque yo estaba repitente y en ese colegio no querían personas repitentes. Sin embargo, la directora, Madre Azucena, cuando mi mamá se retiró del colegio, no podía dejar de pensar en mi nombre. Ya mi nombre es raro, Ninela, pero se le repetía y mandó llamar a mi mamá, que casualmente se había olvidado los documentos y su teléfono en la mesita de la secretaría, y le dijeron que como Dios le estaba repitiendo mi nombre, me iban a recibir. Resulta que en este nuevo colegio, esta madre llevaba a todas las personas nuevas de retiro para que conozcan la palabra de Dios y para que tengan un encuentro personal con Dios. Ya no era solo las charlas, ahora te llevaban 2 días internado wow. a retiro. Yeah. Y bueno, tuve que ir. Yo fui con esta consigna dada por mi papá. Hay que llevarles la corriente a los religiosos, porque si no puede ser que no te reciban o te hagan problemas. Así que yo fui con esa consigna. Sin embargo, en mi interior yo quería retar a las personas que daban el retiro. Estaba acostumbrada a revolcar, por decirlo de alguna forma, a los religiosos, ¿no? De hacer preguntas y que ellos no supieran qué contestar y presentarles casos y cosas y finalmente dejarlos hasta dudando. Yeah. Y yo dije, puedo hacer lo mismo con estos porque eran jóvenes los que venían a dar el retiro. Yo dije, ay, ¿qué pueden saber jóvenes? Sin embargo, en ese retiro sucedió algo que marcó mi vida para siempre. Nos dieron unas cartas. Me acuerdo que Jorge Benavides, que hoy es también pastor, Coqui, puso un crucifijo en una mesa y delante una balanza. Y nos repartieron cartas y nos dijeron, escriban el motivo por el cual deberían entrar al cielo. Y yo dije, ya, tengo tantos versículos de memoria que ahora sí, ya los revolqué. Y empecé mi carta escribiendo, nadie merece entrar al cielo, porque todos han sido
destituidos de la gloria de Dios. Romanos tantos. Todos merecen el infierno, porque la paga del pecado es muerte. Romanos tantos. Pero de tal manera amó Dios a este mundo, que envió a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda. Cuando llegué a esta frase de Juan 3:16, no pude seguir escribiendo, porque no puedo explicarte cómo. Yo pienso que en ese momento el Espíritu Santo estaba moviéndose en ese lugar. Cayó una convicción sobre mí. Claro. Y supe, sin lugar a dudas, y esa convicción me ha acompañado hasta hoy, todos estos años, que Dios era real. Y solamente supe que era real y luego supe que yo me estaba yendo al infierno por un solo motivo. Yo no creía en Él. Wow. Ahora mi terquedad todavía era grande, así que estuve luchando con este pensamiento unas 3 o 4 horas antes de doblegar mi corazón al Señor y decirle, ok, quiero conocerte y quiero que cambies mi vida. Pero cuando lo hice, creo que lloré otras 2 o 3 horas. El Señor empezó a tocar fibras tan internas de mi corazón. Me di cuenta que vivía amargada, que vivía renegando de todo, que vivía sola, que estaba frustrada, odiaba a todos. Realmente tenía mucho rencor guardado en mi corazón hacia mi papá, mi abuela, mi madre, la mujer con la que mi padre se metió, etc. La lista era interminable, pero Dios vino y empezó a aliviar todo ese peso, a sanar, a darme nuevas esperanzas, nueva expectativa. Y lo más sorprendente de todo fue que cuando ingresamos al salón, yo iba con mi carta a medio escribir y no pude leerla. Todas mis compañeras leyeron sus cartas y Coqui las mandó al infierno. Porque leía su carta y decía, yo debo entrar al cielo porque yo nunca he hecho algo muy malo. Y entonces él les leía y decía, todos han sido condenados. Yo debo entrar al cielo porque yo voy a misa. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y ponía la carta en un lado de la balanza, la Biblia en el otro, y nunca pesaban suficiente las cartas. Todas las cartas iban al infierno. Hasta que entró un muchacho llamado Patricio, y lo recuerdo como si fuera ayer. Le hicieron la misma pregunta, él se arrodilló y empezó tal como mi carta: yo no merezco entrar al cielo. Wow. Porque todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Romanos tantos. Yo merezco el infierno porque la paga de mis pecados es la muerte. Romanos tantos. Pero de tal manera me amó Dios a mí, que dio a su Hijo único para que yo tenga vida eterna porque he creído en Él. Jorge cogió un manto rojo, lo cubrió y le dijo, estás cubierto ahora con la sangre de Cristo, pasa a la gloria de tu Señor. Esto fue para mí impresionante, marcó mi vida y entendí lo que había sucedido ese día conmigo, entendí que yo había sido rescatada, que yo había sido perdonada, que las cosas que yo tenía dentro, porque alguien que está lleno de rencor hace cosas malas, alguien que está lleno de heridas hiere a otros, así que yo no solamente tenía el dolor de lo que me habían hecho, tenía la culpa de las cosas que yo también estaba haciendo a otros, y cosas terribles, muy fuertes, así que pude finalmente ser libre, ser perdonada, ser rescatada, entender todo el amor que Dios me tenía y que era gratis, ¿no? Lo más importante era que yo no había hecho nada para merecerlo, simplemente tenía que recibirlo. Wow. Wow, realmente es impresionante, ¿no? O sea, todo un cambio. ¿Y en qué momento es que Dios te habla, ¿no? Y es que sabes que Dios te está llamando para servirle. Mira, todo vino en el mismo paquete, en el mismo retiro. Ya. Cuando fuimos a descansar por la noche, yo me atreví a decirle, había visto que mi mamá abría la Biblia
y decía que Dios le había hablado y tenía versículos marcados y promesas marcadas. Entonces yo abrí mi Biblia en ese momento y le dije, Dios, ahora sé que eres real, pero necesito que me hables, necesito que me digas qué quieres de mí. Y abrí la Biblia y salió un salmo que decía, hijita, el rey ha deseado tu belleza más que la de todas tus compañeras. Dejarás tu casa paterna y servirás al Señor. Me quedé petrificada porque yo decía, hijita, ¿sabe? De verdad me está hablando a mí. Claro. Y era un retiro de puras mujeres. Entonces cuando dijo, te ha deseado más que a todas tus compañeras, dije, ¡ah! Hasta sabe dónde estoy. Claro. Y cuando decía, deja la casa paterna, decía, sabe que es mi papá el que no cree en él. Me asusté tanto que cerré la Biblia, la moví todas las páginas para no volver a encontrar ese versículo nunca más, pero nunca pude sacarlo de mi corazón. Claro. Y desde ese día yo supe que Dios tenía algo para mí, quería que yo le sirva de alguna forma, que mi vida era para Él, pero ha tomado años después en que yo fuera descubriendo poco a poco la manera como Dios quería que le sirva y poniéndolo en práctica, ¿no? Claro. Bueno, y ahora estamos aquí. y, y realmente sí estás impactando la vida de otras personas. Bueno, ¿cuál sería o cuáles serían tus palabras para aquellas personas que aún no lo conocen o que tienen dudas, ¿no? Bueno, mira, la única forma de saber si un chicharrón es bueno es que lo pruebes. Claro. La única forma de saber si te va a gustar nadar es que te metas a la piscina. Y yo les diría esto, ¿no? Mantenerte al margen de Dios. Ya lo has hecho. Y pregúntate, ¿qué es lo que has obtenido? Y prueba, porque te aseguro que conocer al Señor, no de oídas, no porque tengo una religión, no porque voy a un lugar o asisto a un templo o a una iglesia, sino tener esa relación personal con Él, donde Él toca tu corazón y donde tú puedes escuchar su voz. No se puede comparar con nada de este mundo, con ningún éxito, con ningún logro, con ningún placer. Y sé lo que hablo, de repente pensarás que no, porque si le conocí tan joven, pero precisamente como le conocí tan joven, a cierta edad, yo pensé que me estaba perdiendo algo del mundo y me fui, me di mi guacachita por el mundo, me di mi paseo, hice muchas cosas, conocí el alcohol, conocí el estar con los chicos, el fumar, muchas cosas más. Y después de solo dañar mi vida, regresé al Señor diciéndole, Padre, perdóname, en realidad no hay nada mejor que tú. Nadie puede dar tal paz, nada puede darte tal seguridad, nadie puede darle un sentido a tu vida real. Claro. Hemos pasado tiempos duros, tiempos buenos, tiempos complejos y tiempos también muy alegres. En todo tiempo he podido percibir la mano del Señor sosteniéndonos y guiándonos. Digo, hablo ahora en plural porque junto con mi esposo y con mi familia, pero te puedo asegurar que no hay nada que se compare con el gozo, con la paz que el Espíritu Santo te puede dar. Absolutamente nada. Wow, amén. Es verdad, ¿no? Entonces. Y diría algo más, ¿no? Mi papá, que era ateo, tan ateo que me puso Ninela, o sea, Lenin, escrito al revés, tuvo un cáncer muy agresivo al colon, y cuando él le diagnosticaron para hacerle la primera operación de este cáncer, él me dijo, si yo salgo vivo de esta operación, voy a creer que tu Dios existe. 25 años después, estando vivo, fuerte, vino a Perú,
y yo tengo todavía la grabación del día que lo dijo delante de muchas personas, que él estaba vivo por la fe de sus hijos. Y él mismo reconoció que no hubiera sido posible que sobreviviera si no había un Dios. Wow. Y al final se convirtió, al final creyó en Jesús, y realmente el hecho de que Dios tocara tu vida, ¿no? De que salieras de las tinieblas a la luz, también hizo que pudieras alumbrar la vida de tu papá. Y creo que esa es una de las cosas más bonitas. Así que, bueno, no es difícil conocer a Jesús, no es difícil acercarse a Dios tampoco, porque muchas veces creo que nos lo han pintado como que Él está arriba, ¿no? Sin tiempo para escucharnos, ¿no? Que tiene cosas más importantes que hacer. Y necesitamos un montón de intercesores para llegar a Él, ¿no? O sea, como que Él está, solo atiende a privilegiados. Claro, y no es verdad, ¿no? Él está dispuesto a escucharnos, y está interesado en cada uno de nosotros, ¿no? Si puedo escucharle a una persona que le dijo, a ver, haz algo, ¿no? Y responder a eso, entonces una persona de 12 años, un niño, una niña, cuando nosotros realmente nos acercamos a Dios, cuando nosotros realmente queremos conocerle, realmente Él se va a revelar a nosotros. Como alguien alguna vez decía, Dios está a una oración, ¿no? Bueno, todas las personas que se han visto impactadas por este testimonio, yo les invito a que puedan abrir su corazón el día de hoy a Jesús, ¿no? Pastora, para que nos pueda guiar a una oración, para que puedan recibir a Jesús en su corazón y que, bueno, que puedan probar lo bueno que Dios es. Y quiero solo decirles al respecto de la oración que hay que desmitificarla, ¿no? La oración no requiere palabras clave y, ¿no? Como que muy especial. La oración es hablar como tú eres, con un Dios que te conoce siempre, que sabe todo lo que dices y todo lo que haces durante el día. Así que te va a entender perfectamente. Así que vamos a hacer una oración así, muy simple, muy sencilla, y si tú quieres puedes seguirla con nosotros y te aseguro que el Señor responderá a esta oración. Padre, te doy gracias porque tú nos has amado y moriste en la cruz por ese amor para nosotros. Hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador, y creo que a partir de este momento mi vida no será nunca más la misma. Te pido, Señor, que me guíes en un lugar donde crecer y donde conocer más de ti, para que mi vida pueda dar abundantes frutos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y entonces, sería el programa de hoy día. Si te ha gustado, compártelo en tus redes sociales. También suscríbete al canal, dale like. Y bueno, te esperamos. Dios está pendiente de ti. Hasta la próxima.